Dicen que nadie vuelve a nacer dos veces, pero ella sí. Una mujer que escapó en medio de la noche, perseguida por el hombre que decía amarla. Una caída al río que debía ser su final, hasta que un desconocido la rescató con sus propias manos. Lo que ella no sabía era que este encuentro cambiaría su destino para siempre. Y que el silencio de la montaña guardaba una verdad más fuerte que el miedo. Clara había pasado muchos años escondiendo su dolor detrás de una sonrisa que nunca fue real. Cada día amanecía con el mismo peso en el pecho, un peso que llevaba el nombre de un hombre que intentaba controlar cada paso que ella daba. Su vida estaba hecha de órdenes, de gritos y de silencios que la quemaban por dentro. Una noche, cuando el viento golpeó fuerte contra las ventanas, Clara abrió la puerta sin hacer ruido y salió sin mirar atrás. No llevaba equipaje, solo un pequeño bolso y el deseo profundo de encontrar una vida nueva. El bosque oscuro la recibió con un frío que cortaba la piel, pero Clara caminó igual. Cada paso que daba sobre la tierra mojada era una victoria. Sentía miedo, pero también sentía algo que hacía mucho no conocía, esperanza. El cielo estaba cargado de nubes y la lluvia comenzó a caer sin pausa. Ella siguió avanzando hasta encontrar un caballo atado cerca de un viejo establo. Lo tocó con cuidado, y el animal, tranquilo, permitió que ella montara. Con el corazón acelerado, Clara empezó a alejarse rápido del lugar donde sufrió tanto tiempo. El caballo corría, levantando agua y barro con cada pisada. La tormenta se volvió más fuerte y un trueno iluminó el camino. Clara escuchó el rugido de un río cercano, pero no tuvo tiempo de detenerse. El suelo se ablandó y el caballo resbaló. Ella cayó directamente hacia el agua helada que arrastraba ramas y piedras. Clara trató de agarrarse a algo, pero la corriente era demasiado fuerte. Tragó agua y sintió que su cuerpo perdía fuerza. Gritó, pero la lluvia apagó su voz. Cuando sus ojos empezaron a cerrarse, sintió una mano firme sujetar su brazo. Fue un movimiento rápido, casi imposible. Alguien la levantó de golpe hasta sacarla del río. Clara respiró con dificultad mientras una figura alta la sostenía. Ese hombre era diferente a cualquier persona que Clara hubiera visto antes. Su presencia imponía fuerza, pero sus ojos mostraban calma. Él no dijo ninguna palabra. Solo cargó a Clara en sus brazos como si fuera ligera y comenzó a caminar por la orilla. La lluvia golpeaba su piel, pero él no se detenía. Clara intentó hablar, pero su voz salió débil. El hombre la llevó a través de un sendero escondido entre árboles densos. Tras unos minutos que parecieron eternos, llegaron a una cabaña pequeña hecha de madera oscura. El hombre empujó la puerta con el hombro y entró con Clara en brazos. La recostó sobre una manta cerca del fuego que aún tenía brasas vivas. La observó un momento para asegurarse de que respiraba bien. Clara abrió los ojos lentamente. El hombre estaba de pie, empapado, con el agua cayendo desde su cabello largo hasta el suelo. Ella quiso preguntar su nombre, pero él fue más rápido. «Descansa», dijo él con voz profunda y tranquila. Ese fue el primer sonido que Clara escuchó de sus labios. Ella reunió valor y preguntó: «¿Quién eres?». Él se inclinó un poco, dejando que la luz del fuego iluminara su rostro fuerte, marcado por experiencias que Clara no podía imaginar. «Apache», respondió simplemente. Clara sintió un escalofrío, no de miedo, sino de algo desconocido. Un hombre extraño había salvado su vida sin pedir nada. Ella no sabía si confiar o temer, pero en ese momento no tenía fuerzas para decidir. Apache se alejó unos pasos y comenzó a encender más leña sin hacer ruido. Clara cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió respirar hondo. No sabía qué pasaría después, pero algo dentro de ella le decía que su vida acababa de cambiar para siempre. Clara despertó con un dolor suave en el pecho y un cansancio profundo en todo el cuerpo. Cuando abrió los ojos, vio un techo de madera vieja, fuerte y cuidadosamente reparada. La luz del fuego hacía que las sombras bailaran en las paredes. Por un momento, no recordó dónde estaba. Después, como un golpe suave, volvió a su mente la caída al río y la mano que la salvó. Recordó al hombre alto, silencioso, de mirada firme. Recordó su nombre, Apache. Clara intentó incorporarse, pero un dolor agudo le atravesó las costillas. Soltó un suspiro y apoyó la mano en el suelo. Apache apareció desde una esquina de la cabaña. No hizo ruido, pero su presencia llenó el espacio. Traía una taza de madera con un líquido caliente que olía a hierbas frescas. «Bebe», dijo él, sin ninguna presión. Clara tomó la taza con cuidado. Sus manos temblaban por el frío y por la incertidumbre.
Apache no la tocó, solo esperó en silencio. Ella probó el líquido y sintió el calor recorrerle la garganta. Fue como si una parte de ella, congelada por el miedo de tantos años, empezara a ablandarse poco a poco. Gracias, murmuró Clara. Apache asintió sin decir más. Se acercó al fuego y colocó más leña. La cabaña se llenó de un aroma cálido. Clara observó el lugar con más atención. Había herramientas colgadas en la pared, pieles secándose, una mesa pequeña con restos de pan, una cuerda colgando del techo y un arco apoyado en la esquina. Todo estaba ordenado, como si él viviera ahí desde hace mucho tiempo. ¿Dónde estoy?, preguntó Clara con voz baja. Apache se sentó en un pequeño banco de madera. Lejos del pueblo. La montaña te protegió de la corriente. Yo escuché el ruido del caballo. Salí a buscar. Clara sintió un nudo en la garganta. Había estado a punto de desaparecer en aquel río. Me salvaste la vida, dijo ella con sinceridad. Apache no respondió. Sus ojos observaron el fuego, como si las llamas guardaran palabras que él no estaba listo para decir. Clara intentó moverse otra vez, pero el dolor la detuvo. Apache se levantó y tomó un saco de piel. Lo acomodó detrás de la espalda de ella, con movimientos lentos y respetuosos. No la tocó más que lo necesario, y cada gesto fue suave. Clara sintió algo extraño, seguridad. Un sentimiento que casi había olvidado. Puedes quedarte aquí hasta que mejores, dijo Apache. No quiero causar problemas, respondió Clara. No causas problemas, dijo él sin mirarla directamente. Solo estás herida. La lluvia seguía golpeando el techo como si el mundo afuera quisiera romperse. Clara observó la ventana pequeña donde las gotas corrían como hilos brillantes. Pensó en el lugar del que había huido, en el hombre que controló su vida y en el miedo constante. Aquí, en cambio, reinaba un silencio diferente. No era un silencio amenazante, sino un silencio lleno de espacio para respirar. ¿Vives solo?, preguntó ella. Sí, respondió Apache. Hace muchos años. Clara quiso preguntar más, pero no se atrevió. Algo en su mirada decía que él tenía historias guardadas, cargadas de dolor. No quería abrir heridas ajenas. Apache preparó un poco de pan y lo dejó en la mesa. Después movió una piel grande cerca del fuego para que Clara pudiera recostarse con más comodidad. Descansa, dijo otra vez. Clara lo miró con una mezcla de gratitud y duda. No sabía quién era este hombre realmente, pero algo en él parecía firme y honesto. Ella cerró los ojos, escuchando el crujido de la madera y el sonido de la lluvia. Por primera vez en mucho tiempo, su cuerpo permitió bajar la guardia. Mientras se dejaba llevar por el cansancio, Clara pensó que quizá este refugio en la montaña no era solo un lugar para sanar el cuerpo, sino también el corazón. Clara despertó más tarde, cuando la luz del amanecer entraba por la pequeña ventana de la cabaña. El fuego aún tenía vida, y el aroma a madera quemada llenó sus sentidos. Por un momento, se sintió tranquila, como si hubiera despertado de un sueño largo y pesado. Pero entonces recordó dónde estaba y su corazón dio un salto. Se incorporó con cuidado y volvió a sentir el dolor en las costillas. Soltó un suspiro y miró alrededor. Apache estaba afuera, moviéndose entre los árboles como si formara parte de ellos. Clara lo observó desde la ventana. Él cargaba troncos grandes sin esfuerzo, y su forma de caminar era silenciosa, firme y natural. No había agresividad en sus movimientos, pero sí una fuerza que imponía respeto. Clara sintió un leve temblor interior. No era miedo a Apache, sino miedo a su propio pasado, miedo a confiar otra vez. Ella conocía bien lo que podía esconderse detrás de gestos aparentemente tranquilos. Su mente le repetía que debía estar alerta. Cuando Apache entró a la cabaña, dejó la leña cerca del fuego y la miró un momento. No había presión en sus ojos, solo una observación tranquila. ¿Dormiste bien?, preguntó con voz baja. Clara dudó unos segundos antes de responder. Sí, un poco mejor. Apache asintió. Preparó agua caliente con hierbas y se la ofreció. Esta vez Clara tomó la taza sin temblar tanto. Él se sentó cerca del fuego, a una distancia segura, como si supiera que ella necesitaba espacio. El silencio entre ellos era largo, pero no incómodo. Era un silencio lleno de cosas que ninguno sabía cómo decir. Clara finalmente habló. No debería estar aquí. No quiero causarte problemas. No los causas, dijo Apache. Solo estás protegiéndote. La frase la sorprendió. Muy pocas personas en su vida habían entendido eso. Clara bajó la mirada,
sintiendo que su corazón tocaba emociones que había tratado de ocultar. Tú no me conoces, murmuró ella. Tampoco necesito conocerte para saber que tienes miedo, respondió Apache. Tu cuerpo lo dice. Clara tragó saliva. Era cierto. Cada músculo en su cuerpo estaba en tensión desde hacía años, siempre esperando el próximo grito, el próximo golpe, la próxima orden. Estaba acostumbrada a vivir como si el peligro fuera parte natural de la casa. Apache no la presionó para responder. Solo la observó con una calma que la confundía. No te voy a hacer daño, dijo él después de un momento. Clara cerró los ojos un instante, queriendo creer esas palabras. Cuando los abrió, miró directamente a Apache. En su rostro no había mentira. Me cuesta confiar, admitió ella con voz débil. Lo entiendo, dijo Apache. La confianza no se pide. Se gana. Esa frase hizo que el aire en la cabaña cambiara. Clara sintió que algo dentro de ella se movía, algo que no sabía cómo nombrar. Apache hablaba poco, pero cada palabra tenía peso. No eran frases vacías, no eran promesas que luego se rompen. Eran palabras simples y verdaderas. Apache se levantó y comenzó a preparar comida. Sus movimientos eran precisos y tranquilos. Clara lo observaba sin querer hacerlo, estudiando cada gesto. Había algo en el que despertaba preguntas. ¿Quién era este hombre que vivía solo en una montaña? ¿Qué historia llevaba en el silencio de sus ojos? ¿Siempre vives aquí?, preguntó ella finalmente. Sí, respondió Apache. La montaña es un buen lugar para estar lejos de lo que duele. Clara sintió un golpe en el pecho. Ella también buscaba eso, distancia, silencio, un lugar donde su alma pudiera respirar. Yo, también quiero estar lejos, dijo Clara. Apache dejó el cuchillo sobre la mesa. Entonces este es un buen lugar para comenzar, respondió él. Clara lo miró largo rato, sin saber si esas palabras eran un consuelo o un futuro. Lo que sí sabía era que por primera vez en muchos años, alguien no la estaba obligando a nada. Y en ese silencio, que ya no daba miedo, empezó a nacer algo pequeño, frágil, una primera chispa de confianza. La lluvia no había parado durante toda la tarde. Golpeaba el techo de la cabaña con un ritmo constante, como si quisiera recordarle a Clara que el mundo afuera seguía lleno de peligro. Pero dentro del refugio, el fuego mantenía un calor suave. Apache estaba sentado en el suelo, afilando una herramienta con calma. Clara lo observaba desde la manta donde descansaba. Aún sentía dolor en las costillas, pero podía moverse un poco más. El silencio se había vuelto parte de la cabaña, pero no era un silencio vacío. Era un silencio que esperaba paciencia, un silencio que permitía respirar. Clara tenía muchas preguntas, pero no sabía por dónde empezar. Apache parecía hecho de secretos, de historias que nunca habían sido contadas. Finalmente, Clara habló. Ayer, pensé que iba a morir en ese río. Apache levantó la mirada. No dijo nada, pero su atención completa estaba en ella. Pero tú estabas ahí, continuó Clara. No entiendo por qué arriesgaste tu vida por una desconocida. Apache volvió su vista al fuego. No eres una desconocida, respondió él. Eres una persona que necesitaba ayuda. Clara sintió que sus ojos se humedecían. Era una respuesta tan simple, pero tan distinta a todo lo que había conocido. Su vida anterior estaba llena de condiciones, de exigencias, de miedo. Aquí, alguien había actuado sin pedir nada a cambio. Yo, confesó con voz débil. Huí de alguien que decía amarme, pero nunca supo cuidar mi corazón. Apache no la miró con sorpresa. Solo asintió como si entendiera algo profundo. A veces las personas que dicen amar son las que más dañan, dijo él con voz tranquila. Clara tomó aire. ¿Cómo lo sabes? Apache dejó la herramienta a un lado. La luz del fuego iluminó su rostro, mostrando marcas que el tiempo había dejado allí. No eran cicatrices visibles, pero Clara podía sentir que cada línea tenía una historia propia. Porque también perdí a quienes amaba, respondió. No porque los buscara, sino porque otros decidieron por mí. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Tu familia? Apache afirmó con la cabeza. Se fueron hace muchos años. Unos por enfermedad. Otros por la violencia de hombres que creen que pueden tomar todo lo que desean. Yo no pude protegerlos. Y desde entonces, hizo una pausa larga, el silencio de la montaña es lo único que no duele. Clara bajó la mirada. Ese dolor que él guardaba era tan real como el suyo. No eran iguales, pero podían reconocerse.
Lo siento, susurró ella. Apache negó lentamente. No busco tristeza. Es pasado. Tú también tienes un pasado que pesa. Clara respiró hondo. Por primera vez, sentía que podía decir lo que nunca había dicho en voz alta. Vivía con miedo cada día. Él controlaba mis palabras, mis pasos, mis amigos. Me decía que sin él yo no valía nada. Yo lo creí, por mucho tiempo. Apache movió un tronco en el fuego. No deberías creerlo nunca más, dijo con firmeza. Clara sintió un pequeño temblor dentro del pecho. Un temblor que no venía del miedo, sino del inicio de algo diferente, el reconocimiento de su propia voz. Yo, no sabía que alguien podía hablarme así, dijo ella. Con respeto. Con calma. Apache la miró directamente por primera vez en varios minutos. Es lo normal, respondió él. Lo que viviste no lo era. Clara cerró los ojos. Sus lágrimas cayeron sin ruido, y ella no intentó detenerlas. No lloraba de dolor. Lloraba porque por primera vez en muchos años alguien había dicho la verdad que siempre necesitó escuchar. Apache no se movió hacia ella. No la tocó. Solo sostuvo su mirada con la misma fuerza y suavidad que usó para levantarla del río. Aquí nadie te obliga a nada, dijo él. Aquí puedes respirar. Clara sintió que algo se rompía dentro, algo que debía romperse para poder sanar. Y en medio del sonido de la lluvia, dos almas heridas compartieron sus historias sin miedo, como si aquella pequeña cabaña fuera el único lugar del mundo donde la verdad podía vivir sin ser castigada. La lluvia había disminuido, pero el sonido del agua aún se escuchaba entre los árboles. La cabaña estaba envuelta en un aroma cálido a madera húmeda y hierbas secas. Clara, ya con menos dolor, se levantó despacio y caminó hasta una pequeña repisa donde había objetos guardados con cuidado. No tocó nada al principio, solo observó. Su curiosidad creció cuando vio un pequeño cuenco de barro pintado con diseños antiguos, una cuerda trenzada a mano, y una piedra lisa con una marca grabada. Clara tomó la piedra con delicadeza. Era suave al tacto y tenía un símbolo que no entendía. Ella la sostuvo un momento, como si pudiera descubrir su historia por el peso y la forma. Entonces escuchó pasos. Apache entró desde afuera con un manojo de hierbas frescas. Él se detuvo al ver la piedra en las manos de Clara. Por un instante, Clara sintió que había cruzado un límite. Pero Apache no mostró enojo. Caminó hacia ella con calma. Esa piedra era de mi madre, dijo con voz tranquila. La guardo porque es lo único que queda de ella. Clara abrió los ojos sorprendida y devolvió la piedra con mucho cuidado. Lo siento, no quise. No pasa nada, respondió Apache. Puedes tocar lo que necesites. No escondo nada que pueda dañarte. Sus palabras, tan simples y sinceras, hicieron que el corazón de Clara se abriera un poco más. Ella respiró profundo, sintiendo que algo en esa cabaña la invitaba a confiar. Apache colocó las hierbas en la mesa y comenzó a cortarlas. El sonido del cuchillo golpeando la madera era suave, rítmico. Clara observó sus manos. Eran fuertes, llenas de marcas del trabajo duro, pero cada movimiento era preciso y cuidadoso. Nada en él era brusco. Nada era amenazante. Tu madre debía ser especial, dijo Clara con voz suave. Apache se detuvo un momento. Lo fue. Ella siempre decía que la fuerza no está en los gritos, sino en la calma. Yo intento recordar eso cada día. Clara sintió un pequeño temblor en el pecho. Nadie le había enseñado algo así. A ella siempre le habían dicho que la fuerza era obedecer, callar y soportar. Pero ahí estaba Apache, demostrando con acciones que la fuerza también podía ser suavidad. Tú eres diferente, dijo Clara sin pensarlo. Apache levantó la mirada. No sé si soy diferente. Solo trato de no repetir lo que me hizo daño. Clara bajó la cabeza. Esa frase golpeó algo profundo dentro de ella. Durante años, había cargado heridas que no sabía cómo cerrar. Un silencio largo se instaló entre ellos, pero un silencio que no pesaba. Clara dio un paso más hacia la mesa. ¿Puedo ayudarte?, preguntó. Apache la miró, analizó sus costillas aún tensas, su postura cuidadosa. Puedes sentarte y hablar. Eso es suficiente. Ella sonrió apenas. Se sentó en un banco pequeño mientras él continuaba preparando la comida. El olor de las hierbas llenó el aire. Cuando estaba en mi antigua casa, dijo Clara con miedo de nombrarla, no podía hablar. Cada palabra tenía un precio. Cada gesto tenía consecuencias. Apache se apoyó en la mesa.
Sus ojos, oscuros y profundos, la escuchaban con respeto. Aquí tus palabras son libres, dijo él. Nadie te va a castigar por ellas. Clara cerró los ojos. Una lágrima cayó antes de que pudiera detenerla. No era una lágrima de dolor, sino de alivio. Apache no se movió para tocarla, pero su presencia era suficiente. A veces, el consuelo no estaba en las manos, sino en la compañía. Cuando Clara abrió los ojos, Apache le ofreció un plato de comida caliente. Come, dijo él. Tu cuerpo necesita fuerza. Clara tomó el plato y por primera vez en mucho tiempo, comió sin sentir miedo. Cada bocado tenía el sabor de algo nuevo, algo que no lograba comprender del todo, pero que la hacía sentir viva. Apache se sentó a su lado, no demasiado cerca, pero tampoco distante. Ambos comieron en silencio, compartiendo un momento que no requería explicaciones. Y así, sin promesas ni palabras grandes, la confianza empezó a nacer. Pequeña, lenta, pero verdadera. Como una llama que se enciende en medio de una noche larga. La tarde avanzó con un silencio suave, como si la montaña escuchara cada pensamiento de Clara. El olor a hierbas cocidas aún flotaba en el aire. Apache había salido un momento para revisar el exterior de la cabaña, y Clara se quedó observando el fuego. Las llamas iluminaban el espacio con una luz cálida que hacía sentir el refugio más seguro que cualquier lugar que ella hubiera conocido antes. Cuando Apache regresó, trajo consigo un aire frío que entró con él. Cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera perturbar la paz del lugar. Clara levantó la vista. Había algo en su presencia que comenzaba a sentirse familiar, como si su silencio ya no fuera una barrera, sino un lenguaje. El camino sigue lleno de agua, dijo él. Sería peligroso intentar bajar hoy. Clara asintió. Por primera vez desde que llegó, esa noticia no le provocó miedo. En el fondo, sabía que su cuerpo necesitaba descansar más, y su mente necesitaba un espacio donde pudiera recordar cómo respirar sin sentir amenaza. No tengo prisa, respondió ella con sinceridad. Apache pareció notarlo. Sus ojos, siempre tranquilos, mostraron un brillo suave. Él caminó hacia la mesa y comenzó a reparar una cuerda vieja. Clara lo observaba en silencio. La manera en que sus manos se movían transmitía paciencia, algo que ella nunca había visto en el mundo del que venía. Allí, todo era urgencia, brusquedad y control. Aquí, cada acción parecía tener un ritmo propio, un ritmo que invitaba a bajar la guardia. Eres muy tranquilo, dijo Clara de repente. Apache levantó la mirada. La vida me enseñó que el ruido no ayuda a sanar, respondió. Clara sintió algo mover dentro de su pecho. Era extraño, casi desconocido, pero no desagradable. A mí me enseñaron lo contrario, murmuró ella. Que el que grita es el que manda. Apache negó despacio. Eso no es fuerza, dijo. Eso es miedo disfrazado. Clara respiró profundo. Sus manos temblaron un poco, como si esas palabras hubieran golpeado directamente en el centro de sus recuerdos. Apache lo notó, pero no se acercó más de lo necesario. Él sabía leer el espacio, y Clara agradecía esa sensibilidad. No quiero vivir con miedo nunca más, dijo ella, apenas audible. Apache dejó la cuerda a un lado. Aquí no tienes por qué vivir así, respondió con firmeza. Esas palabras fueron como una llave que abrió una puerta dentro de ella. Clara sintió un calor nuevo en el pecho. No era dependencia. No era ilusión. Era algo pequeño, auténtico. Tal vez confianza. Tal vez esperanza. Apache se movió hacia el fuego y avivó las llamas. La luz iluminó su rostro, marcando sus rasgos fuertes y la calma que siempre lo acompañaba. Clara lo observó con más detalle. Su cabello largo caía sobre sus hombros, su postura era firme pero relajada, y sus ojos tenían una profundidad que sugería heridas antiguas y también una fuerza que no buscaba llamar la atención. ¿Por qué vives solo aquí?, preguntó Clara. Apache tardó unos segundos en responder. Porque la montaña no exige nada. Solo te ofrece silencio. Y a veces, el silencio es la única compañía que no duele. Clara sintió que entendía más de lo que Apache decía. Ella también había buscado silencio, no porque no quisiera hablar, sino porque cada palabra en su pasado tenía un precio. Tal vez yo también necesito ese silencio, dijo Clara. Apache la miró con una expresión seria, pero suave. Puedes quedarte hasta que decidas lo que quieres hacer, dijo él. No te voy a apresurar. Clara bajó la mirada. Esa simple libertad que él le ofrecía era algo que nunca había tenido.
Un hombre que no pedía nada, que no exigía nada, que simplemente estaba. Gracias, dijo con voz baja. No tienes que agradecer, respondió Apache. A veces las personas llegan a nuestras vidas porque también debemos aprender algo de ellas. Clara sintió un temblor dulce recorrerle el cuerpo. Por primera vez, no se sintió sola. No por dependencia, sino por conexión. Un vínculo suave, inesperado, comenzaba a crecer entre ellos. Un vínculo hecho de respeto, de silencio compartido y de heridas que encontraban un espacio donde no eran juzgadas. Y mientras la noche caía lentamente, Clara comprendió que aquella cabaña en la montaña no era solo un refugio. Era el inicio de algo que jamás imaginó encontrar. La mañana llegó con un cielo gris, pero sin lluvia. La cabaña estaba tranquila, demasiado tranquila. Clara se despertó con una sensación extraña en el pecho, como si algo se moviera en el aire. Apache ya no estaba dentro. Ella se levantó despacio y caminó hacia la ventana. Lo vio afuera, parado cerca de los árboles, observando el sendero que bajaba la montaña. Su postura era firme, alerta. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Qué sucede?, preguntó al salir con cuidado. Apache no la miró. Mantuvo la vista en el bosque. Escuché pasos hace un momento, respondió. No eran animales. Clara sintió como su corazón latía fuerte. Su pasado era como una sombra que siempre la siguió, incluso cuando ella intentó correr. No sabía si eran sus pensamientos o un verdadero peligro, pero la inquietud creció. Apache tomó su arco y se movió hacia un lado de la cabaña, sin ruido. No era agresivo, solo precavido. Esa calma en medio de la alerta hacía que Clara confiara aún más en él. «Quédate atrás de mí», dijo Apache. Clara obedeció sin discutir. Sus manos temblaban, pero no quería esconderse. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar aquello de lo que huyó. El sonido llegó entonces, ramas pisadas, voces lejanas, un murmullo que se acercaba. Clara reconoció ese tono. Eran hombres buscando algo, o a alguien. 3 figuras aparecieron entre los árboles. Llevaban botas altas, chaquetas pesadas y expresión dura. Uno de ellos tenía una insignia colgada en el pecho. Clara se cubrió la boca con la mano para no soltar un grito. «Ahí está la cabaña», dijo uno con voz bruta. Apache avanzó unos pasos sin mostrar miedo. Los hombres se detuvieron en seco al verlo. Él no levantó el arco, solo sostuvo una postura firme y segura. «¿Qué buscan?», preguntó Apache. El hombre de la insignia dio un paso al frente. «Buscamos a una mujer. Desapareció del hogar de su esposo. Tenemos documentos. Ella debe regresar». Clara sintió que sus piernas fallaban. Ese tono, esa autoridad falsa, era como escuchar la voz de su pasado otra vez. Apache notó el temblor en ella, aunque no volteó. «Nadie va a entrar aquí sin permiso», dijo Apache con voz firme. El hombre frunció el ceño. «No estamos pidiendo permiso. La ley dice que debemos llevarla». «La ley no obliga a una mujer a vivir con miedo», respondió Apache. Las palabras salieron fuertes, pero calmadas. Clara sintió un golpe de emoción. Nadie había hablado por ella así antes. Los hombres comenzaron a caminar hacia la cabaña, pero Apache levantó una mano con un gesto que detuvo el movimiento. «Ella hablará», dijo él. «Si quiere irse con ustedes, irá. Si no quiere, se quedará». Clara tragó saliva. Sus manos sudaban, pero un fuego pequeño creció dentro de ella. Era su momento. Nadie podía decidir por ella otra vez. Clara dio un paso al frente. Su voz tembló al principio, pero tomó fuerza. «No regresaré», dijo. «Me fui porque temía por mi vida. Y no voy a volver a un lugar donde no tengo valor». El hombre de la insignia intentó insistir. «¿El esposo?». «No es mi esposo», interrumpió Clara con firmeza. «Nunca firmé nada. Nunca decidí estar ahí. Y no volveré». El silencio cayó pesado entre todos. Los ojos de los hombres se endurecieron, pero algo en la postura de Apache los hizo dudar. El hombre de la insignia guardó los papeles con fastidio. «Muy bien. Llevaremos tu mensaje. Pero esto no ha terminado». Se dieron la vuelta y se alejaron por el sendero. El bosque recuperó su silencio. Clara sintió que sus piernas ya no podían sostenerla. Apache se acercó despacio y la sostuvo sin tocarla demasiado, dándole apoyo sin invadir su espacio. «Lo hiciste», dijo él. Clara respiró hondo. Por primera vez, había hablado sin miedo. «Lo hicimos», respondió ella.
Y en esa simple frase, Clara sintió que acababa de recuperar algo que creía perdido para siempre, su voz. Cuando los hombres desaparecieron entre los árboles, el aire pareció volver a la montaña con un suspiro largo. Clara se quedó quieta, sintiendo como su corazón golpeaba con fuerza dentro de su pecho. Había hablado con una valentía que jamás creyó tener. Sus manos aún temblaban, pero en ese temblor había algo distinto, algo que se parecía a libertad. Apache se mantuvo a su lado, pero sin presionarla. Él sabía que Clara necesitaba espacio para entender lo que había hecho. Ella respiró hondo, tratando de calmar la mezcla de emoción y miedo que corría por su cuerpo. No puedo creer que lo dije, susurró Clara. Apache la observó con una expresión suave. Lo dijiste porque era la verdad, respondió él. Y porque ya no quieres vivir en silencio. Clara sintió un nudo en la garganta. Esas palabras, simples y directas, tocaron el centro de su alma. Durante años, había escondido cada pensamiento, cada deseo, cada miedo. Hoy, por primera vez, había levantado la voz por sí misma. Ella se dejó caer sobre un tronco cercano. Sus piernas no tenían fuerza, pero su espíritu estaba más firme que nunca. Ellos volverán, dijo ella con un suspiro. Tal vez, respondió Apache. Pero ahora saben que no estás sola. Saben que no pueden obligarte. Clara levantó la vista hacia Apache. Lo miró como si lo viera por primera vez. Él no era solo el hombre que la había sacado del río. Era alguien que le devolvía algo que había perdido, la idea de que su vida también tenía valor. Gracias, dijo Clara con voz emocionada. No sé cómo agradecer lo que hiciste por mí. Apache negó lentamente. No tienes que agradecer nada. Tú hablaste. Tú te defendiste. Yo solo estuve aquí. Clara sonrió con una mezcla de tristeza y alivio. Sentía lágrimas acumulándose, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de victoria. Por primera vez, ella había enfrentado su pasado sin huir. Apache tomó un tronco y comenzó a cortar la madera para mantener sus manos ocupadas. Clara reconoció ese gesto. Apache siempre trabajaba cuando algo pesado estaba en su mente. ¿Estás preocupado?, preguntó Clara. Preocupado no, dijo él. Atento. Las montañas escuchan, pero también hablan. Y hoy dijeron que debes cuidarte más que nunca. Clara respiró profundo. Sabía que era cierto. Su camino hacia la libertad no estaba completo. Pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no era la mujer que llegó temblando. Ya no era la persona que creía que debía pedir permiso para existir. Apache se acercó un poco más, manteniendo siempre ese respeto natural que lo caracterizaba. Clara, dijo él con voz seria, lo que hiciste hoy demuestra que tu vida ya no pertenece a nadie más que a ti. Las palabras la atravesaron como un rayo cálido. Clara sintió que su corazón, antes lleno de miedo, comenzaba a despertar a una nueva realidad. Ella miró sus manos. No estaban vacías. Tenían fuerza. Tenían historia. Y ahora tenían futuro. Nunca pensé que podría defenderme, dijo ella. No estaba sola, respondió Apache. A veces solo necesitamos que alguien nos recuerde lo que ya somos. Clara cerró los ojos. Una lágrima cayó, pero esta vez no la ocultó. Apache no la tocó, pero su cercanía era suficiente. Él entendía que algunas batallas no se luchan con armas, sino con palabras que tardan años en nacer. Clara abrió los ojos y miró hacia el sendero por donde los hombres se habían ido. Hoy gané algo, dijo con voz firme. Ganaste tu voz, respondió Apache. Y nadie debería quitártela nunca más. Clara se levantó despacio. La montaña parecía más clara, más amplia, como si la tierra misma hubiera escuchado su decisión. Ella respiró profundo, sintiendo que una parte de su vida acababa de cerrarse. Una nueva parte estaba comenzando. Una parte donde ella ya no caminaba en la sombra del miedo. Una parte donde su libertad tenía nombre, fuerza y dirección. Y cuando volvió a mirar a Apache, entendió que no solo había encontrado un refugio, también había encontrado un aliado en su camino hacia la vida que siempre soñó. El día siguiente llegó con una luz más clara, como si la montaña quisiera darle un descanso a Clara después del enfrentamiento. El aire estaba fresco y el cielo tenía un tono suave que hacía sentir calma. Clara abrió los ojos lentamente, y por primera vez desde que llegó a la cabaña, no sintió miedo al despertar. Su respiración era tranquila, y su mente no estaba llena de voces que la presionaban. Apache estaba afuera cortando madera. Los golpes rítmicos del hacha eran fuertes, pero no violentos.
Clara salió con cuidado, apoyándose en la puerta. Cuando Apache la vio, bajó el hacha de inmediato. «Deberías descansar más», dijo él. «Quiero hablar contigo», respondió Clara. Apache dejó la herramienta a un lado y se acercó. Su mirada era firme, pero tranquila. «Dime», dijo. Clara respiró hondo. Había una decisión formándose dentro de ella desde la noche anterior, y aunque daba miedo, sentía que era el paso correcto. «Quiero recuperar mi nombre», dijo Clara. «Quiero limpiar todo lo que él dijo de mí. Quiero demostrar que no soy su propiedad, ni soy esa mujer débil que todos creen». Apache escuchó sin interrumpirla. La expresión de sus ojos mostraba respeto. «Para eso, tengo que bajar al pueblo», continuó Clara. «Necesito hablar con un juez. Necesito documentos. Necesito dejar claro que nunca acepté ese matrimonio». Decirlo en voz alta la hizo sentir un peso enorme, pero también una fortaleza nueva. Era como si su vida por fin comenzara a tomar forma propia. Apache cruzó los brazos y miró hacia el sendero. «El camino estará mejor hoy», dijo. «Pero debes estar segura. El pueblo tiene recuerdos y personas que pueden lastimarte». «Lo sé», respondió Clara. «Pero si no lo hago ahora, seguiré siendo prisionera de él, incluso si estoy lejos». Apache asintió despacio, como si cada palabra de ella le confirmara algo que ya sabía. «Iré contigo», dijo él. Clara sintió un pequeño impacto en el pecho. «No quiero arrastrarte a mis problemas», dijo ella. Apache negó lentamente. «No me arrastras. Tú caminas un camino que escogiste. Yo solo estaré a tu lado por si necesitas fuerza». Esas palabras hicieron que la voz de Clara se quebrara por un momento. Nadie había respetado sus decisiones así. Nadie había ofrecido apoyo sin condiciones. «Gracias», dijo ella con sinceridad profunda. Apache preparó su caballo y un pequeño saco con comida. Clara notó la forma en que él revisaba cada detalle, asegurándose de que nada faltara. No era un acto de control, sino de protección. Cuando estuvieron listos, comenzaron a caminar por el sendero que bajaba la montaña. Clara sintió miedo al principio, pero también una determinación firme. Cada paso era una afirmación de que su vida ya no estaba definida por el dolor. Después de un largo tramo, llegaron al pueblo. Las calles estaban llenas de gente, y Clara sintió el peso de las miradas. Algunas personas la reconocieron. Susurros comenzaron a correr de un lado a otro. Apache caminó a su lado con total calma. Su presencia era sólida, como si su silencio pudiera abrir un camino seguro entre la multitud. Llegaron a la oficina del juez. Clara tragó saliva antes de entrar. Apache tocó su hombro muy suave, sin imponer, solo ofreciendo apoyo. «Puedes hacerlo», dijo él. Clara entró. La oficina era fría, llena de papeles. El juez la miró con sorpresa. «No esperaba verte», dijo él. «Tu esposo dijo que...». «No es mi esposo», interrumpió Clara, esta vez sin temblar. «Nunca firmé nada. Y vengo a recuperar mi nombre». El juez quedó en silencio. Miró los documentos con cuidado. Revisó firmas, fechas, registros. Su expresión cambió poco a poco. «Clara», dijo finalmente, «tienes razón. Esto no es válido. Este documento no te une a nadie. Puedes quedar libre de cualquier obligación». Clara sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. No por tristeza, sino por alivio. Por fin, una puerta se abría frente a ella. Cuando salió, Apache la esperaba afuera. Clara corrió hacia él y respiró profundamente. «Soy libre», dijo ella con una voz que parecía nueva. Apache afirmó con la cabeza. «Siempre lo fuiste», respondió. «Solo necesitabas que el mundo lo escuchara». Y mientras el viento movía las hojas del pueblo, Clara entendió que había dado un paso enorme hacia la vida que quería construir. Clara se quedó un momento frente a la oficina del juez, respirando el nuevo aire de libertad que acababa de recibir. Era extraño sentir su nombre tan ligero, tan propio. Había vivido tantos años creyendo que su vida no le pertenecía, que ahora cada respiración parecía una victoria. Apache caminó junto a ella en silencio. No hacía falta hablar. Él sabía que Clara necesitaba tiempo para entender lo que acababa de lograr. Ella levantó la vista y lo encontró observándola con esa calma que ya se había vuelto parte de su refugio. «No sé cómo agradecerte esto», dijo Clara. «No debes agradecer», respondió Apache. «Lo hiciste tú. Yo solo caminé a tu lado». Clara sonrió con un temblor suave.
Él siempre decía cosas que parecían sencillas, pero que tenían un peso enorme en su corazón. Mientras avanzaban por la calle principal del pueblo, Clara sintió varias miradas sobre ella. Algunas eran de sorpresa, otras de duda, y unas pocas de respeto. Pero ninguna mirada logró hacerla sentir pequeña como antes. Algo dentro de ella había cambiado de manera definitiva. Cuando llegaron al final del camino, Clara se detuvo. «Apache», dijo ella. «Quiero ir a mi tierra. Necesito cerrar completamente mi pasado. Necesito enfrentar a mi familia, explicar lo que viví y recuperar lo que soy. No puedo comenzar una vida nueva si dejo puertas abiertas». Apache escuchó sin interrumpir. Ella continuó. «Sé que este viaje será largo y tal vez difícil. Y también sé que no debo llevarte conmigo. Esto, lo debo hacer sola». Apache respiró hondo. Por un momento, Clara creyó ver una sombra de preocupación en sus ojos. Pero no era miedo. Era algo más profundo, un sentimiento silencioso que él no expresaba con palabras. «Si ese es tu camino, entonces debes seguirlo», dijo Apache. «No te detendré». Clara sintió un nudo formarse en la garganta. Ella esperaba esa respuesta, pero escucharla aún le dolía un poco. Apache había sido su refugio, su fuerza, el primer hombre que no tomó nada de ella sin permiso. Alejarse de él no era fácil. «Volveré», dijo Clara de manera suave, casi como una promesa. «No tienes que prometer nada», respondió Apache. «Las personas vuelven cuando encuentran paz». Sus palabras la atravesaron con honestidad. Clara entendió que Apache no buscaba retenerla. Nunca lo había hecho. Él respetaba su libertad incluso cuando significaba dejarla ir. Se quedaron frente a frente por unos segundos. Ninguno sabía cómo despedirse, porque aquello no era una despedida completa. Era un momento necesario, un paso hacia adelante que los dos entendían. Apache fue quien habló primero. «Si el camino se vuelve oscuro, recuerda que ya conoces cómo encender tu propia luz». Clara rió suavemente, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Eso lo aprendí de ti», respondió. Apache tomó su caballo y la acompañó hasta el carruaje que esperaba en la salida del pueblo. Sus pasos eran firmes, pero lentos, como si cada paso fuera una reflexión silenciosa. Cuando llegó el momento, Clara subió al carruaje. Apache se quedó a un lado, con los brazos cruzados, pero con la mirada suave. «Gracias por haberme mostrado que todavía puedo confiar», dijo Clara. Apache inclinó la cabeza. «Gracias por recordarme que todavía puedo cuidar», respondió él. El conductor levantó las riendas. «¿Lista, señora?», preguntó. Clara miró a Apache una vez más. «Estoy lista», dijo ella. El carruaje comenzó a moverse. Clara mantuvo la mirada en Apache hasta que su figura quedó atrás, entre los árboles del camino. Él no se movió. Solo la observó partir, con la certeza silenciosa de que ella necesitaba hacer este viaje sola. Y mientras el carruaje avanzaba, Clara sintió miedo, pero también una fuerza enorme. Era el paso más grande de su vida. Era el viaje hacia su cierre, hacia su verdad, hacia su futuro. Volvería algún día. Lo sabía. Pero por ahora, debía caminar con sus propios pies. El carruaje avanzó durante horas por caminos largos y silenciosos. Clara miraba por la ventana, observando los campos, las montañas y los árboles que pasaban como recuerdos antiguos. Su corazón tenía una mezcla de tristeza, miedo y determinación. Cada kilómetro la acercaba a un lugar que había dejado hace mucho tiempo, y también la acercaba a una versión de sí misma que necesitaba recuperar. Cuando el carruaje llegó al pueblo donde vivía su familia, Clara sintió su pecho apretarse. Había pasado años sin ver esas calles. Algunas casas seguían iguales, otras estaban deterioradas. Pero todo tenía el olor de un pasado que había sido interrumpido por el dolor. El conductor detuvo el carruaje frente a una casa grande, con paredes de adobe y una puerta de madera oscura. Era la casa de su padre. Clara bajó con las piernas temblorosas. Respiró hondo y tocó la puerta con nudillos suaves. El sonido le pareció más fuerte de lo que esperaba. La puerta se abrió lentamente. Su padre apareció. Sus ojos, antes duros y llenos de autoridad, estaban ahora cansados. Cuando vio a Clara, se quedó inmóvil, como si no entendiera si era un sueño o una aparición. «Clara», murmuró él. Clara bajó un poco la cabeza, pero no dejó que su voz temblara. «Padre, he vuelto porque necesito hablar». Él abrió la puerta y la dejó pasar. La casa estaba silenciosa, con olor a madera vieja.
Clara se sentó en una silla, mientras su padre la observaba sin saber por dónde empezar. Pensé que estabas bien con ese hombre, dijo él finalmente. Él vino aquí muchas veces, diciendo que tú querías esa vida. Clara sintió un dolor agudo. Ese hombre había mentido incluso a quienes deberían haberla protegido. Nunca quise estar con él, dijo ella con claridad. Él controló cada parte de mi vida. Y yo, tenía miedo de pedir ayuda. Su padre cerró los ojos y apoyó las manos sobre la mesa. Yo debí verlo, dijo él con voz quebrada. Yo debí protegerte. Clara sintió su garganta cerrarse. Nunca había escuchado a su padre hablar así. Siempre había sido un hombre duro, firme, incapaz de mostrar debilidad. Pero ahora, frente a ella, estaba roto por el arrepentimiento. No vengo a culparte, dijo Clara. Vengo a cerrar esto. Necesito que sepas que no fue mi decisión. Necesito que entiendas por qué no regresé. Su padre levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de culpa. Perdóname, hija, dijo él. No supe ver tu sufrimiento. Pensé que estabas construyendo una familia. Jamás imaginé. Clara sintió una lágrima rodar por su rostro. No quería llorar, pero tampoco quería detenerlo. Ese llanto no era de tristeza. Era una forma de limpiar un espacio que había estado lleno de silencio durante años. Su padre se acercó despacio. ¿Estás bien ahora?, preguntó él. Clara pensó en la montaña, en la cabaña, en el fuego cálido, en las palabras que la acompañaron. Pensó en Apache. Pensó en la fuerza que había encontrado dentro de sí. Estoy aprendiendo a estar bien, respondió ella. No es sencillo, pero ya no tengo miedo de caminar sola. Su padre tomó aire profundamente. Si necesitas un hogar, este siempre será tuyo. Clara sonrió con suavidad. Gracias. Pero mi hogar ahora es un camino. Necesito seguir avanzando. Solo vine para sanar esta parte. Su padre la miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Entonces te acompañaré con mi corazón, donde quiera que vayas. Clara se levantó. Abrazó a su padre, un gesto que no habían compartido desde hacía muchos años. Su cuerpo se relajó en ese abrazo. Era una despedida del pasado y un inicio de algo nuevo. Cuando salió de la casa, el aire parecía más limpio. Clara caminó hacia el carruaje con pasos firmes. Su corazón estaba más ligero. Había cerrado una herida que llevaba demasiado tiempo abierta. Y mientras se alejaba del pueblo, supo que ahora estaba lista para volver a la montaña, al único lugar donde había encontrado refugio, verdad, y una conexión que aún no entendía del todo, Apache. El camino de regreso a la montaña fue largo, pero Clara lo recorrió con una calma que no conocía antes. El aire se sentía diferente, más ligero, como si el mundo reconociera que ella había cerrado un capítulo doloroso de su vida. Ya no llevaba el peso del miedo en los hombros. Ahora llevaba una fuerza nueva, hecha de decisiones propias y de una verdad que había aprendido a defender. Cuando el carruaje llegó a la base del sendero, Clara bajó con paso firme. El conductor le deseó suerte y siguió su camino. Ella respiró hondo y comenzó a caminar sola por el sendero estrecho. A cada paso, los árboles parecían saludarla, como si la montaña la reconociera. Ya no era la mujer que llegó temblando por el río. Ahora avanzaba sin miedo, sin dudas. El sol comenzaba a caer cuando Clara vio humo en la distancia. Era el humo suave de una chimenea conocida. Aceleró el paso, sintiendo como su corazón se llenaba de emoción. Había soñado con este momento desde el día en que partió. Cuando la cabaña apareció entre los árboles, su respiración se detuvo por un instante. Allí estaba, igual que antes, pequeña y firme. Y frente a la puerta, cortando leña como tantas veces, estaba Apache. Clara se quedó quieta un momento, observándolo. Él no había notado su presencia aún. Su postura seguía siendo fuerte, serena, segura. El hombre que le había enseñado a respirar sin miedo. El hombre que había guardado su libertad sin exigir nada. Apache, dijo Clara con voz suave. El hacha se detuvo en el aire. Apache giró lentamente la cabeza. Al verla, sus ojos, siempre controlados, mostraron un brillo que Clara nunca había visto. No sonrió de inmediato, pero su expresión cambió por completo. Era una mezcla de alivio, sorpresa y algo más, algo cálido. Apache dejó el hacha a un lado y dio un paso hacia ella. Volviste, dijo él, sin ocultar la emoción en su voz. Clara sonrió. Era la sonrisa más verdadera que había dado en años. Te dije que lo haría, respondió ella.
Apache se acercó, pero como siempre, respetó su espacio. Clara dio el último paso y quedó frente a él. Por primera vez, no sintió miedo de estar tan cerca de un hombre. Su corazón estaba en calma. ¿Cómo fue tu viaje?, preguntó Apache. Me enfrenté a mi pasado, dijo Clara. Le dije a mi familia la verdad. Cerré heridas. Y entendí algo importante. Apache inclinó un poco la cabeza. ¿Qué entendiste? Clara respiró profundo. Que la libertad no es solo escapar. Es elegir dónde quiero estar. Y yo, quiero estar aquí. El silencio que siguió no fue vacío. Fue un silencio lleno de significado. Apache, siempre tan cuidadoso, dio un paso más y levantó su mano muy despacio. No la tocó de inmediato, solo esperó. Clara asintió con una sonrisa suave, y él tomó su mano con una delicadeza que le estremeció el corazón. Este lugar también es tuyo si lo quieres, dijo Apache. Clara sintió lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de felicidad tranquila. No quiero solo un lugar, respondió. Quiero una vida donde pueda ser yo. Y contigo, puedo. Apache no respondió con palabras. No las necesitaba. Su mirada lo dijo todo, respeto, admiración, y una conexión que había nacido en silencio, paso a paso, sin prisa. Clara entró con él a la cabaña. El fuego calentaba el ambiente igual que la primera noche, pero todo era diferente. Ahora no era un refugio temporal. Era un hogar. Un lugar donde su alma podía descansar sin miedo. Apache dejó 2 tazas sobre la mesa. Bienvenida a casa, dijo. Clara sonrió, sintiendo como su vida comenzaba realmente en ese momento. Siempre lo fue, respondió ella. Y mientras la montaña guardaba el secreto de ese encuentro, Clara y Apache comenzaron una nueva historia. Una historia hecha de libertad, de respeto, y de un amor que nació donde nadie lo esperaba, en el silencio de la verdad. Si esta historia tocó tu corazón, acompáñame en este camino. Tu apoyo ayuda a que sigamos compartiendo voces que merecen ser escuchadas. Te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perder nuestras próximas historias. Gracias por estar aquí y por caminar con nosotros.